Gracias, y como ya sabe usted, parte de la oferta informativa que nosotros estamos presentando ante la sociedad, ante las audiencias, tiene que ver con las conversaciones con especialistas, donde usted puede asesorarse con diferentes tópicos, y en este caso vamos a platicar sobre asuntos digitales que tienen que ver también con el derecho, con la administración pública. Va a sorprenderse usted cómo todo esto va entretejido. Pero primero que nada quiero darle la bienvenida a nuestro colaborador habitual, quien, como usted podrá darse cuenta, ni siquiera en medio del desierto del Sahara perdería esa elegancia que le caracteriza, ¿eh? No sé cómo le hace nuestro maestro Rodolfo Guerrero Martínez para no perder esa compostura aún en medio del infernal calor que azota el área conurbada. ¿Cómo estás, estimado maestro Rodolfo? Querido amigo, muchísimas gracias. Yo tampoco sé, tal vez sea un don que ni siquiera yo puedo controlar, pero me da mucha alegría además no sudar mucho porque está complicado. Sí, se mantiene delgado y en buena forma. Yo creo que eso es también parte del secreto, y la juventud y el entusiasmo que le caracteriza a nuestro siempre colaborador aquí en directo, especialista en Derecho Informático, y hoy viene muy bien acompañado, ¿eh? La verdad, qué bueno que nos traigas invitados de este calibre, así que le damos la bienvenida ni más ni menos que al profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución benemérita hermana también de esta Universidad de Guadalajara. Miguel Alejandro López Olvera, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente sufriendo con el calor, pero sin perder la línea como mi querido Rodolfo. Efectivamente, me da mucho gusto recibirlos. Y vamos a platicar sobre administración pública digital. A ver, ¿con qué comenzamos, Rodolfo? Mira, la verdad es que aquí en este marco de las tecnologías de la información y comunicación, en una ruta en donde pues estamos viendo planes, ¿verdad?, estructurales por parte de quienes son los prospectos a deseos de ocupar algún escaño el siguiente año, ¿verdad? Y desde este año, tras las elecciones en el Estado de México, pues han dado mucho interés en ver qué se tiene, qué hace falta. Hoy lo que se tiene en muchas partes de la República Mexicana y en Jalisco es mucha voluntad sobre el reconocimiento del valor de protección de datos personales, un tema que aquí hemos hablado en sobremanera, cadena de bloques, que recientemente lo hemos tocado, y el interés del gobierno digital, además de la ciberseguridad. Todos estos elementos en conjunto forman parte de lo que vendrá a comprender la administración pública digital, y lo que alguien ahorita como un representante, un servidor público actual, deba de preocuparse y ocuparse para que se implemente, y por otra parte alguien que aspire a un cargo para el siguiente año o que ahorita ya fue electo, como es el caso del Estado de México, vea los puntos finos de cómo lo va a hacer tras un buen diagnóstico. ¿Qué es lo que tengo? Tengo estos documentos, hace falta capacitación, hace falta regulación. Son algunas de las cosas para poder articular esta administración pública digital, y mi querido amigo que me acompaña el día de hoy sabe perfectamente esto que estamos hablando preliminarmente. Muchas gracias. Sí, efectivamente, uno de los grandes retos que representa para las administraciones públicas es el respeto a los derechos humanos desde las funciones y de los servicios públicos tecnológicos. Como sabemos, muchas de las actividades que llevan a cabo las administraciones públicas pues se realizan a través de sus plataformas, de sus sistemas, de sus páginas web, pero no se están respetando los derechos de las personas. Entonces, es una parte muy importante que cuando se hagan los respectivos diseños para poder hacer la gestión, no sé, de un pago de derechos, una verificación, a ver si el contribuyente pagó sus impuestos, primero se respeten esos derechos humanos, como son el derecho a la defensa, avisarle al abogado previamente, el derecho al debido proceso, a que pueda aportar pruebas digitales en ese procedimiento administrativo, su derecho a acudir a los tribunales, ¿no? Desde luego también los tribunales también ya están incorporando la tecnología a sus procesos, a sus procedimientos judiciales.
A ver, todo esto está bien interesante porque, a ver, número uno, el hecho de que se tengan diferentes procesos de la administración pública digitalizados pudiera tener ventajas como, por ejemplo, no filas, no corrupción, etcétera. Pero también algunos otros bemoles que usted mencionaba y que voy a tocar más adelante. Primero, ¿qué ventajas podemos encontrar con el hecho de que se digitalice la administración pública? Una de las grandes ventajas es la eficiencia, ¿no? Un trámite que te llevaba 3 meses, ahora lo haces en 5 minutos, porque ya no tienes que ir a conseguir firmas, sellos, a diferentes ventanillas, a diferentes oficinas, ¿no? Transporte, espérate los 15 días para que me verifiquen, etcétera. Entonces, se eficientan los procedimientos. Las personas pueden hacerlo desde la comodidad de sus casas, en una computadora, en un smartphone, pero sí es muy importante que cuando ese procedimiento, cuando esa gestión no sea positiva para el ciudadano, tenga la posibilidad de poder contar con sus derechos, con su derecho de defensa, con su derecho al debido proceso. Sí, claro. Exactamente. Porque ahorita a la mexicana mal llamada, que a mí no me gusta que se utilice la palabra alusiva a nuestra nacionalidad, a nuestro país, para describir cosas que no están bien hechas. Desgraciadamente lo utiliza así la gente, no deberíamos. Pero a como estamos acostumbrados es que le faltó tal documento, regrésese, y que le falta tal sello y váyase. Entonces, con esto, por ejemplo, lograríamos que los documentos, al estar digitalizados, ya están encadenaditos, como nos explicaba el maestro Rodolfo el otro día con el blockchain y todo eso. A ver, voy aprendiendo más o menos cómo es. Sí, a ver, es que tienes que tener una organización de lo que tienes. Parte de la transformación digital lo que involucra en sus primeras etapas es la digitalización de lo que tenemos en papel. A partir de eso podemos ofrecer algo en una plataforma digital que se maneje por secciones de todo lo que estaba en papel, desorganizado, en cajas, empolvándose, en una plataforma que ayude a la ciudadanía a no salir de su casa y a enfrentarse a esas filas, enfrentarse a este calorón. Y a principios de cada año, por ejemplo, un tema de refrendo vehicular, por ejemplo, por poner muchas cosas, ¿no?, que pagas iniciando cada año. En lugar de eso, que lo hagas con una aplicación. Hoy en día te dicen, no, es que ya el ayuntamiento tal, sin mencionar que el ayuntamiento ya tiene una aplicación. Y no es cierto, cuando uno intenta hacer muchas veces el pago, no te lo admite. Error, y la persona termina haciendo esas mega filas mañaneras de más de 100 personas. Entonces, la administración pública digital, entre sus pretensiones, es reconocer lo que tienes, organizar todo en un sitio web y también eficientar esto al usuario, al ciudadano. Y por ejemplo, así como las criptomonedas, que en realidad no existen físicamente, sino que están en otro plano que quién sabe dónde esté, que es el virtual. Exactamente. ¿Los documentos también serán así? ¿O cómo van a funcionar? Es bien importante lo que comentas. Habíamos hablado en algún espacio aquí recientemente sobre el blockchain, la cadena de bloques, Bitcoin, que parte de esta misma tecnología descentralizada, bases de datos descentralizadas, y de ahí también viene a partir de esta tecnología lo que se le reconoce como contrato inteligente. Smart Contract. Eso aplicado a la administración pública ayuda en sobremanera para que todo se haga también desde tu casa. Se manda el documento, se firma digitalmente y ojo aquí, firma digital no es lo mismo que decir, bueno, firma electrónica o te mando mi firma en una imagen JPG, ¿verdad? Y lo pones en un PDF. No es eso. Es un documento en donde tú firmes encriptadamente, aparezca en un código QR, por ejemplo. Es algo mucho más elaborado, que básicamente en ninguna administración local y estatal se tiene al día de hoy. Infalsificable. ¿Y en otros países sí existe? En otros países sí existe la ruta, bueno, por ejemplo, en algunos países nórdicos, en Estados Unidos se practica mucho más, evidentemente en la Unión Europea también. Muy bien, no, pues digo, eso es a lo que debemos de aspirar. Y doctor Miguel Alejandro López Olvera, le quería preguntar un tema, nada más que ya nos están marcando la pausa. Perfecto. Ahorita regresamos. Claro que sí. Y que tiene que ver con esto del derecho a la defensa que mencionaba, ¿no? Claro que sí. Y creo que también eso le va a interesar a nuestra audiencia porque va a decir, oye, ¿y si un robot o un proceso me deja sin el documento o el trámite que yo quería, ¿qué voy a hacer? Exacto. Vamos a platicar de eso regresando en un instante. Si tiene dudas, escríbanos.
Estás viendo En Directo. La administración pública digital, sin duda, es uno de los retos que tiene nuestro país, los gobiernos locales, por supuesto también en los estados, en los municipios, y que va a salir a la palestra durante el próximo proceso del 2024 democrático para renovar a nuestras autoridades. Ya nos decía el doctor Miguel Alejandro López Olvera que el hecho de que las administraciones se digitalicen, pues tienen varias ventajas, ¿no? Como la eficiencia, como la rapidez, no hacer filas, el hecho de que también no te tengas que enfrentar quizá a un inflexible funcionario con ciertos criterios, sino que ahí está ya el proceso claro y tú presentas los documentos. Pero también usted nos planteaba el tema de que quizá un trámite no se otorgue, la resolución no sea para el ciudadano favorable, y ahí ¿qué se tendría que hacer? Sí, bueno, en primer lugar, no hay una regulación en nuestro país que autorice a un sistema, a una máquina, a emitir una resolución en nombre de la administración, ¿no? Ese es un primer reto que tiene la administración, el legislador, legislar para que la resolución que entregue la administración se considere como un acto administrativo digital válido, ¿no? Entonces, ese es un primer reto. ¿Qué pasa cuando el ciudadano presenta sus documentos y le niegan la resolución, le niegan el permiso para poder construir, el permiso para poder operar alguna negociación? Bueno, pues el propio sistema tendría que generar algún tipo de acuerdo o resolución informándole que tiene derecho a defenderse y que tiene tantos días para nombrar a su abogado defensor, y si en ese tiempo no lo nombra, la propia administración le tiene que nombrar un abogado de oficio. Así funcionaría, ¿sí? Entonces el abogado o los abogados tendrían que tener también un casillero digital en donde estén recibiendo las notificaciones, pues, de las administraciones o de los jueces en donde estén interactuando para hacer realmente una administración digital. Y que incluso a través del mismo sistema se presente la demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa o el que corresponda. Así se llama aquí en Jalisco. Claro, sí. La instancia para eso. Claro, que el acto que se genere sea totalmente digital, con firmas digitales, con firmas electrónicas, y que el propio abogado pueda presentar su demanda o su recurso ante las instancias correspondientes vía digital, ¿no? Metiéndose al sistema, validando, etcétera, ¿sí? Aquí se tiene, por ejemplo, actualmente, antes de pasar a otro tema, el asunto de las fotoinfracciones, las fotomultas, que son con cámaras, y que pues prácticamente el 100% de las demandas que se presentan, pues al impugnarlas, pues son invalidadas estas fotomultas. ¿Es algo parecido? Es algo parecido, porque la cámara pues solamente es una herramienta, un instrumento, pero la cámara en sí no puede infraccionar al conductor, al dueño del vehículo, ¿no? Sino que la cámara se utiliza como una prueba, la foto como una prueba, para poder validar la infracción del conductor, ¿no? Entonces eso es algo similar. ¿Qué opinas al respecto, Rodolfo? ¿Qué podrías aportar desde tu enfoque? Mira, es bien importante lo que comenta mi amigo en cuanto a la relación que tengan también las administraciones en cada una de sus áreas. En relación a esto, la información y su compartimentación es fundamental. Hay un elemento que puede describir esto de manera técnica que, bueno, se le enuncia como interoperabilidad en la administración pública digital, porque, bueno, ustedes saben que los datos son el petróleo del siglo actual. Es importantísimo tener el debido cuidado a los datos que identifican a las personas, que es su economía corpórea hoy por hoy a través de datos biométricos, por ejemplo, que hay que salvaguardar adecuadamente, y que una dependencia que tenga ese padrón, esa base de datos, para darle un servicio de calidad a la ciudadanía ante las tecnologías de la información y comunicación, se compartan bajo un canal de seguridad de la información, la misma base de datos para cada una de las instancias que tenga un gobierno de un estado como el de Jalisco. Y no haya necesidad, es que cada dependencia hay que generar sus propias bases de datos. No, es una bomba atómica. Sí. ¿Para qué? Sí, porque imagina, a eso iba, porque por ejemplo,
Hablamos de 2.500 municipios, un poco más en el país. Sí. 32 entidades federativas, cada una con sus gobiernos y cada una con sus secretarías y dependencias. Y aparte un gobierno federal que también tiene bastantes oficinas, y los organismos autónomos y las universidades que comparten con la Secretaría de Educación. Es decir, ahí podría decirse, pues es que mi sistema es diferente en el Ayuntamiento de Zapopan, por ejemplo, al del gobierno del Estado y la Secretaría de Infraestructura, ¿no? Por ejemplo. Hay o la Secretaría de Educación con cierta universidad, ¿no? Ahí cómo vamos, doctor Miguel Alejandro López Olvera, en nuestro país, cómo hemos avanzado en que estos sistemas se entiendan y haya la trazabilidad y todo eso. Sí, hemos avanzado en que cada municipio, cada entidad tenga su propia página web, sus propios sistemas, pero efectivamente no están interconectados, no están interoperables. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy un empresario que vendo papel, ¿no? Vendo hojas de papel y quiero venderle al gobierno del municipio de Zapopan? ¿Qué tengo que hacer? Pues entregar toda mi documentación. Cuando esa documentación ya podría estar cargada en una sola plataforma, en una sola base de datos. El acta de nacimiento de los socios, el acta constitutiva, el INE, del SAT. la opinión positiva del SAT, mis declaraciones, ¿no? Incluso hasta mis estados de cuenta. Entonces, ¿qué hace la entidad? Pues solamente jalar esos documentos al procedimiento, al expediente digital, y verificar si están al corriente y si son legítimos todos esos documentos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que falta. Falta que las bases de datos sean interoperables, y eso pues simplificaría aún más todos los procesos. Imagínense, eso sería una maravilla. Sí. Y ahorita mencionamos algo de un proveedor, pero nos vamos a un tema bien cotidiano: las inscripciones de los chamacos. Cada año a sacar el acta de nacimiento y a gastar. Imagínense, si tienen 5 o 6 chamacos, cuando pues la madre, el padre de familia, bastaría con que la SEP ahí verificara, aquí está el acta de nacimiento y listo. Y listo. Pasó el niño, sí, y listo, ya está inscrito. Y ya con las calificaciones, con las calificaciones, y ya. Pero estamos en pañales entonces, doctor. Sí, tal cual. Frente a otras naciones estamos en pañales, aunque hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado mucho. Claro. Imagínese, ahí entonces, sin duda, aquí, Rodolfo, yo creo que tengo la sospecha de que habrá muchos, y no hablo de ningún partido político ni nada, pero habrá muchos candidatos que dirán que saben y realmente no entienden esto. No, y bueno, a ver, vamos a dar fe que algunos tengan ahí un proyecto ya de tecnologías, incluso a nivel de Presidencia de la República, que es bastante temerario ahorita hablar, porque estamos fuera de tiempos. Ahorita ya hablamos de gente que está compitiendo por ser coordinadores nacionales, y bueno, inventan figuras para que la ley no les estorbe, ¿verdad? O los sancione. Pero en ese orden de ideas, nosotros tenemos que comprender que sí hay proyectos, pero que no están correctamente fundados y motivados tras una incorrecta interpretación de la Constitución. Y aquí me voy a un tema concreto, en donde tú fuiste partícipe, querido Julio Ríos. El primer foro que hicimos de ciberseguridad como derecho humano en el Congreso del Estado de Jalisco, con la anuencia del diputado de la mesa directiva de Movimiento Ciudadano, Quirino, que le mandamos un gran saludo. En ese entendido, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó fue que la ciberseguridad, como un tema importante para la administración pública digital, se articula en la mayoría, si no es que en todas las iniciativas de ley presentadas al día de hoy, bajo el artículo 6º constitucional, siendo que el artículo idóneo, quitando el prefijo de ciber, es seguridad, y es ante la premisa constitucional no del 6º, sino del artículo 21, por ejemplo. Y de esa manera hay muchos otros temas que no los hemos articulado bien, o que no existe la capacitación, ni siquiera estamos conscientes de lo que se avecina. Aquí enuncio específicamente el tema de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que te enuncia temas de cadena de bloques, de metaverso. El juez, a duras penas, y a ver, hay muchos jueces que hacen muy bien su trabajo, pero que tienen teléfonos bien sofisticados y no saben usarlos a su totalidad. A veces ni siquiera un chico, o sea, no es solamente de los jueces. Pero a ver, si eso es complicado, mucho menos el metaverso, querido Julio. Entonces, hablamos de
capacitación, hablamos de voluntad y por supuesto hablamos de una interpretación del deber ser que persigue el derecho. Y además también, no sé si me equivoco, yo percibo resistencias también, ¿no? ¿Existe esto o me equivoco? Sí, hay muchas resistencias de parte del gobierno, ¿no? De parte de los legisladores, porque finalmente los legisladores son los que tienen que ir incorporando a las leyes pues todos estos elementos para que la administración pueda funcionar conforme a los parámetros de una verdadera administración digital, ¿no? Y más si luego entran que sindicatos y, claro, que grupos ahí de interés, intereses en las oficinas, etcétera, ¿no? Claro, porque me conviene más seguir haciendo el proceso, ¿no? Como se venía haciendo, ¿no? De manera tradicional, poniendo el sello, poniendo la firma, etcétera, ¿no? Efectivamente. Pues mire, ya nos están llamando a la pausa porque hemos aquí concluido, pero no sé si algo bien rápido para Mira, yo rápidamente cerrar. les diría que vamos a tener un evento a las 5 en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara y vamos a hablar también de los órganos constitucionales autónomos tan importantes para nuestra democracia en México. Y además, bueno, tenemos, y esto es correspondiente a mi querido amigo que está aquí conmigo, el doctor Miguel Alejandro, un libro ante una trivia que tú des a conocer posteriormente, querido Julio, de compliance. ¿Qué es el compliance? Programa de cumplimiento normativo. Muy importante hoy en la actualidad cuando hablamos de temas de derechos humanos, de empresa y también lo que hemos hablado el día de hoy de gobierno. Así que cordialmente invitados, si están cerca de Francisco Javier Gamboa, cerca de la Minerva, por cierto, los esperamos en la Casa de la Cultura de la Corte aquí en Guadalajara y por supuesto también estén atentos a la trivia para poder tener este ejemplar de Compliance, una obra fantástica coordinada bajo mi querido amigo el doctor Miguel Alejandro Olvera. Perfecto, ahí vamos a estar obsequiando este libro y pues ahí un saludo al maestro Gerardo, ahí de la Casa de la Cultura, Gerardo Castillo. Gerardo Castillo Torres, director y miembro del Consejo Consultivo, al igual que tú, de Transformación y Cultura Digital. Muy bien, gracias doctor Miguel Alejandro Muchas López Olvera. gracias, un gusto estar aquí en el programa. Aquí siempre es bienvenido. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Estás viendo En Directo. ¡Qué raro!